igualdad salarial. Vamos a tener dos sesiones, la del día de hoy en la que vamos a desarrollar el contenido de la ley sobre igualdad salarial y su reglamento, ¿no? Y la de mañana en la que vamos a ver prevención y sanción del hostigamiento sexual. Yo he incluido este tema porque la norma sobre igualdad, entre algunas de las medidas colaterales que vamos a ver también hoy día, que adopta, ¿no?, obliga a que las empresas procuren tener un clima laboral adecuado para sus trabajadores y sobre todo que respete bueno, la dignidad del trabajador, ¿no? Y la ley señala expresamente que una cosa importante para que este ambiente de trabajo pueda cumplir con estas condiciones es que se trate de un ambiente de trabajo libre de hostigamiento sexual, ¿no? Entonces, en tanto es una de las medidas a la que esta ley de igualdad nos obliga, vamos a también tocar brevemente ese tema el día de mañana. Y finalmente vamos a estudiar al final de la sesión de mañana, o la segunda parte, ¿no?, lo que es valoración de puestos, ¿no? Obviamente no vamos a salir de aquí expertos en valoración de puestos, ¿no? Para aprender a valorar puestos de trabajo o a valorizar puestos de trabajo, eso pues se requiere pues una especialización, ¿no? Son consultoras que tienen muchos años en el mercado, las que se dedican a hacer estas actividades de valoración de puestos de trabajo, pero yo les voy a traer una metodología para que ustedes entiendan un poco cómo funciona esto, ¿no? Y bueno, creo que en estructuras pequeñas eventualmente les podría dar una idea de cómo efectuar su valoración, ¿ok? Si tienen alguna pregunta mientras yo estoy hablando, por favor, no se sientan cortos. La idea es hacer esta sesión lo más interactiva posible, ¿no? Entonces en cualquier momento pueden levantar la mano y participar. Ya, ¿por qué es necesario o por qué aparece en el Perú una norma sobre igualdad salarial, ¿no? En primer lugar, esta norma no es una norma que aparezca solamente en el Perú. Hay una corriente internacional para que los países adopten regulaciones con el propósito de cerrar la brecha salarial por género, ¿no? Hay múltiples estudios que muestran que internacionalmente en la mayoría de los países, salvo algunas pequeñas excepciones como vamos a ver el día de hoy, los salarios de los hombres son en general mucho mayores que el de las mujeres, ¿no? De hecho, la brecha, según el último estudio realizado por la OIT, la brecha salarial en promedio en el mundo es del orden del 23%, ¿no? Es decir, que en promedio las mujeres ganamos 77% de lo que gana un hombre. Y si hacemos un ajuste de esa brecha salarial, el porcentaje queda en 16%. ¿Qué significa una brecha salarial ajustada? A ver, ustedes saben, o bueno, la brecha salarial no solamente se calcula comparando personas que realizan el mismo trabajo o trabajos similares, sino compara los ingresos totales de todas las mujeres respecto de los ingresos totales de todos los hombres, ¿no? Entonces hay muchas razones que explican la brecha salarial, como por ejemplo que las mujeres acceden a menor educación, tienen tasas más altas de analfabetismo, que en la medida que vamos escalando en los puestos más altos en las organizaciones encontramos
menos mujeres y normalmente las personas que están en puestos más altos tienen salarios más elevados, ¿no? También existe una valorización diferenciada respecto de las carreras que son mayoritariamente masculinas y las carreras que son mayoritariamente femeninas, ¿no? Las carreras de ciencias, ingeniería, por ejemplo, suelen tener salarios en promedio más altos que las carreras de letras, y las carreras de ciencias tienen un mayor porcentaje de varones, mientras que las carreras de letras tienen un mayor porcentaje de mujeres. Entonces, hay estos factores, ¿no? Una vez que eliminamos esos factores, ¿no? Y no tomamos en cuenta el hecho de que los puestos, sobre todo el hecho de que los puestos más altos son ocupados por varones, sino que comparamos posiciones que deberían ser más o menos equivalentes, la brecha salarial por género queda, según el informe mundial sobre salarios de la OIT, en 16%, ¿no? Y de este grupo de países, ¿no? El que tiene la menor brecha salarial es Costa Rica, que tiene una brecha menor a 5%, y el que tiene la mayor brecha es Corea, en donde la brecha salarial es del 34%. Hay algunos pocos países en el mundo en el que la brecha es inversa. En Tailandia, por ejemplo, en promedio las mujeres ganan algo así como 3 o 4% más que los hombres, ¿no? Pero son raras excepciones. En el Perú, según la encuesta nacional de hogares que realiza el INDEI, la brecha salarial por género es de 32.6%, ¿no? Es decir, es bastante más alta que el promedio mundial, que era del 23%, casi 10 puntos por arriba de ese número. Y eso quiere decir que las peruanas ganamos en promedio 67.4% de lo que gana un hombre, ¿no? Como ya mencioné, ¿no? Esta situación se debe a múltiples factores, algunos de los cuales no son atacados por la ley, porque la ley de igualdad salarial no tiene, aunque algunas de sus medidas colaterales, como vamos a ver hoy día, están destinadas también a tratar de relativizar estos factores, ¿no? Pero la mayor parte de estos factores en realidad no pueden ser mejorados por la ley. O sea, el hecho, por ejemplo, de que las mujeres participen normalmente en sectores menos remunerados o que haya una segregación vertical, es decir, que las mujeres no lleguen a las posiciones más altas dentro de las organizaciones empresariales, son cuestiones que difícilmente la ley puede mejorar, ¿no? Entonces, la ley se aboca principalmente a las situaciones de discriminación, ¿no? Las situaciones en las cuales tenemos dos personas, como vamos a ver hoy día, que realizan trabajos de igual valor y pese a esa situación de igualdad, en la que deberían percibir iguales ingresos, perciben ingresos diferenciados, ¿no? En el principio, la igualdad salarial es un derecho, es una obligación que existe en el sistema laboral peruano a partir de la Constitución y de los tratados internacionales ratificados por el Perú, ¿no? Y se manifiesta de varias maneras. La manera más simple es decir, bueno, hay un derecho a ganar un salario igual por un trabajo igual, ¿no? Si yo tengo en un banco dos cajeros sentados uno al lado del otro que trabajan la misma cantidad de horas, lo normal es que esas personas tengan un ingreso equivalente, ¿no? Trabajo igual, salario igual. Pero además, las normas en materia de igualdad reconocen también el derecho a percibir no solamente un salario igual,
sino un salario igual por trabajo de igual valor, ¿no? ¿Qué significa que alguien tenga un trabajo de igual valor? ¿O por qué es importante introducir el concepto de trabajo de igual valor por encima del concepto de trabajo igual? El concepto de trabajo de igual valor aparece por varias razones, ¿no? En primer lugar, porque es frecuente que haya trabajos que son similares con títulos diferentes, en los cuales las posiciones que tienen un título masculinizado perciben un ingreso mayor que las posiciones que tienen un título feminizado, ¿no? Piénsese en secretaria y asistente administrativo, ¿no? En las organizaciones, el asistente administrativo puede ser tanto varón como mujer, muchas veces es un hombre, ¿no? Normalmente se le va a asignar, inconsciente o conscientemente, un salario superior al de un puesto de secretaria, que es un puesto feminizado, ¿no? Entonces esa es una realidad. Los puestos que tienen nombres femeninos perciben ingresos menores, ¿no? Y lo otro es que los puestos que también son mayoritariamente ocupados por mujeres no se valoran de la misma manera que los puestos que ocupan mayoritariamente sus pares masculinos. ¿Ustedes han visto esta película que se ambienta en Inglaterra, más o menos en la década de los 60, 70? Se llama Made in Dagenham, que es de una huelga en una fábrica de autos, ¿no? Esa película trata sobre este tema, sobre el salario igual por trabajo de igual valor. ¿Qué pasaba en la película? Había un grupo de mujeres que trabajaban en una sala así como esta, ¿no? En la que había muchas máquinas de coser. Era como una típica planta de una fábrica textil, pero ellas no cosían ropa, sino que lo que cosían eran los forros de los vehículos, porque era una fábrica de autos, ¿no? Entonces cosían estos forros de cuero, los asientos, pues, ¿no? De cuero o de tela, que luego se ensamblaban en los vehículos. Y era un pueblo, ¿no? Entonces la mayoría de estas señoras estaban además casadas con trabajadores que también trabajaban en la fábrica, pero que ya no trabajaban en la parte de costura, sino trabajaban en la parte de ensamblado, ¿no? Entonces los trabajadores de la parte de ensamblado, que eran los que ponían las puertas, los motores, los timones, todo el resto del vehículo que no era el asiento que había que coser, tenían ingresos más altos que las mujeres que trabajaban en el área de costura. ¿Y por qué? Porque la categorización de la fábrica, ¿no? Los trabajadores que ensamblaban los vehículos se consideraban obreros calificados y las costureras se consideraban obreros no calificados. Entonces, supuestamente no había que tener ninguna calificación para poder elaborar esos forros de los vehículos, ¿no? La actividad de las mujeres estaba minusvalorada respecto de la actividad de los hombres, ¿no? Y entonces ellas hacen una huelga, ¿no? y tal, que se desarrolla, que es de lo que se trata la película, y en una escena bien interesante en la que una de las chicas, ¿no? De las señoras estas, el patrón de la fábrica le dice: pero lo que ustedes hacen no es difícil, o sea, no requiere la misma pericia, la misma capacitación que lo que hacen los hombres, es normal que ellos ganen más, ¿no? Y entonces ella le saca un montón de piezas, ¿no? De cuero, ¿no? Y le dice: ya, a ver, arma tú pues un forro de carro con estas cosas, ¿no? Y ahí en ese momento él entiende que en realidad el trabajo que ellas realizan también es un trabajo que requiere pues una especial capacitación y una especial pericia, ¿no?
Entonces, de ahí este tipo de situaciones son las que muestran, ¿no?, que históricamente la valoración de los puestos mayoritariamente ocupados por mujeres es inferior a los puestos mayoritariamente ocupados por hombres. Y son situaciones que subsisten hasta el día de hoy. Hace un par de años ha habido una sentencia de un tribunal español que resolvió el caso de un reclamo de un grupo de trabajadoras de un hospital, el Hospital Gregorio Marañón. ¿Qué era lo que reclamaban estas trabajadoras? En este hospital, el sindicato había acordado con el hospital, en la negociación colectiva, una nueva escala salarial, ¿no? Y en esa escala salarial, las trabajadoras, que tenían un grupo que era el grupo de la limpieza, que son las limpiadoras, tenían una posición por debajo de los trabajadores hombres que tenían un puesto de peones, ¿no? Ambos puestos eran puestos no calificados, que realizan trabajo físico, que están expuestos a agentes químicos peligrosos, ¿no? Que trabajan la misma cantidad de horas, y entonces las trabajadoras van al tribunal e impugnan la escala salarial aprobada mediante el convenio colectivo y ganan, y el tribunal anula la escala salarial y ordena al hospital pagar a las trabajadoras el mismo salario que a los peones, ¿no? La única razón por la que las trabajadoras se les había asignado un salario inferior era porque eran mujeres, ¿no? Mientras que los hombres tenían un salario más alto. Y eso había sido aprobado o promovido, no sé, por la propia organización sindical que se supone que está ahí para defender los derechos de todos los trabajadores, ¿no? Entonces, ¿sí? ¿Perdón? Todos eran hombres en el sindicato, sí, seguramente. O al menos la mayoría, salvo la secretaria de familia, ¿no? Bueno, entonces son ese tipo de situaciones, ¿no?, las que generan la necesidad, repito, de tener o introducir este concepto de salario igual, ya no por trabajo igual, sino por trabajo de igual valor, ¿no? Vamos a valorizar los puestos de trabajo para saber si realmente el aporte que hacen esas personas, independientemente del nombre que pueda tener su puesto de trabajo, es equivalente para la empresa o no, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? ¿Por qué? Ahora, este principio del trabajo igual por trabajo de igual valor aparece en el convenio 100, que es el convenio de la OIT ratificado por el Perú, convenio de la OIT, ¿no? Aparece también en el Pacto sobre Derechos Sociales, Económicos y Políticos, la Convención Interamericana sobre Derechos Sociales, Económicos y Políticos, que también ha sido ratificada por el Perú, ¿no? Y en esa medida, este principio es un principio que hace muchos años forma parte del ordenamiento peruano, ¿no? Entonces, una buena pregunta que podríamos hacernos es, si ya en el Perú existe el derecho a tener un salario igual por trabajo de igual valor, ¿por qué necesitamos una ley, ¿no?, que trate de este tema y nos imponga nuevas obligaciones? Básicamente, porque si bien ese derecho o ese principio existe en el ordenamiento peruano desde hace muchos años, la brecha no disminuye, ¿no? O sea, de hecho, la brecha permanente durante los últimos 10 años apenas se ha movido, ¿no? Entonces, los que han promovido la aprobación de esta ley, lo que han querido es crear mecanismos efectivos para que las empresas se vean obligadas a respetar este principio, ¿no? No vamos a esperar a que los trabajadores por miles demanden en el Poder Judicial la aplicación del principio de trabajo igual, de salario igual por trabajo de igual valor, porque es algo que no va a pasar, ¿no? Sino vamos a través de esta norma
obligar a las empresas a que implementen en la práctica este principio dentro de sus organizaciones. Obviamente, bueno, eso no va a solucionar la brecha laboral, la brecha salarial en el Perú. Ya sabemos que hay muchos otros problemas, ¿no? El nivel de educación, de analfabetismo, acceso a la educación universitaria es un problema, ¿no? Y además, obviamente, esta norma solamente va a ser aplicada y respetada por empresas formales, ¿no? Y la brecha salarial es peor en el ámbito del empleo informal, ¿no? Entonces, no estamos aquí atacando realmente lo peor del problema, ¿no? Pero para el grupo de trabajadores que viven en la formalidad, es un mecanismo que espera, ¿no?, mejorar la aplicación del principio de salario igual por trabajo de igual valor. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? ¿No? Ya. ¿Qué debo entender por un trabajo de igual valor, ¿no? Son trabajos que se llevan a cabo en condiciones diferentes, requieren a veces cualificaciones y capacidades diferentes, pueden requerir niveles de esfuerzo diferentes, pueden implicar responsabilidades diferentes, pero pese a eso, ¿no? Pese a todas esas situaciones, realizan el mismo nivel de aporte, ¿no?, la misma contribución al desarrollo de la empresa. Ya mañana vamos a ver cómo es que se hace esa valorización de puestos de trabajo y cómo se puede determinar que dos trabajos son del mismo valor, ¿no? Entonces, frente a esta situación, ¿qué novedades nos trae la promulgación de la Ley de Igualdad Salarial y su reglamento, ¿no? Nos trae básicamente tres novedades. En primer lugar, una serie de obligaciones específicas para garantizar el respeto al principio de salario igual por trabajo de igual valor, que las vamos a ver hoy día. Esas son tres obligaciones que vamos a desarrollar en la sesión del día de hoy. Luego, algunas obligaciones complementarias cuyo propósito es eliminar la discriminación al interior de los centros de trabajo, ¿no? Una de esas obligaciones complementarias es la obligación relativa a prevención y sanción del hostigamiento sexual, que vamos a ver en la segunda parte, ¿no? Y finalmente, como tercer punto, también esta norma establece sanciones frente al incumplimiento tanto de las obligaciones específicas como de las obligaciones complementarias que la ley y su reglamento nos traen, ¿no? Ya. ¿Cuáles son esas obligaciones específicas que tiene que cumplir el empleador contenidas en la nueva Ley de Igualdad Salarial? Son tres, como ya adelanté. En primer lugar, hay que elaborar un cuadro de puestos al interior de la empresa, ¿no? Luego hay que elaborar una política salarial y finalmente hay que informar a los trabajadores sobre la política salarial existente. Hay que comunicar a los trabajadores el contenido de esa política salarial. Cuando yo digo que la norma señala que tenemos que elaborar un cuadro de puestos al interior de la empresa, ¿ustedes qué piensan? ¿En qué consiste esa obligación? La escala salarial se elabora una vez que ya se cuenta con el cuadro de puestos. O sea, el cuadro de puestos es como que un marco en el que yo voy a aplicar la escala salarial. ¿Puede ser organigrama? No necesariamente es el organigrama. Claro, porque tiene que tener un orden, algún tipo de
de organización, pero enfocado hacia... Cuando ustedes hacen un organigrama, ¿cuál es el criterio por el cual organizan ese organigrama? Jerarquía. ¿Qué más? Áreas, ¿no? Jerarquía, líneas de reporte, ¿no? O sea, porque los palitos del organigrama es quién le reporta a quién, ¿no? ¿Quién es el jefe de quién? Vamos subiendo, vamos bajando, si quieren, en cascada, desde la punta del organigrama, que sería pues el gerente general de la empresa, hacia los puestos de menor categoría, ¿no? Entonces, en un organigrama, por ejemplo, tenemos a todos los gerentes. Si yo tengo al gerente general y luego tengo todos los gerentes de segunda línea que dependen del gerente general, entonces puedo tener al gerente de recursos humanos, al gerente de ventas, al gerente de administración y finanzas, y si es una organización que tiene una fábrica, de repente tengo también al gerente de producción, ¿no? Todos esos están en la misma línea de reporte. ¿Ustedes creen que el gerente de producción gana igual que el gerente de recursos humanos? No. ¿Creen que le aporta igual, el mismo valor, su contribución a la empresa es igual? No necesariamente, ¿no? Probablemente no. Y pese a eso, están en la misma línea del organigrama, ¿no? Cuando hacemos un cuadro de categorías en función de una valorización de puestos de trabajo, no nos fijamos en la posición, o sea, bueno, es un punto de partida la posición jerárquica, ¿no? Pero no todas las personas que están en la misma posición jerárquica van a estar en el mismo lugar del cuadro de categorías, ¿no? Porque del cuadro de categorías puede resultar que aunque jerárquicamente sean iguales, el gerente de recursos humanos esté en una categoría inferior a la del gerente de producción, porque su aporte al funcionamiento de la empresa es menor, ¿no? Obviamente depende, ¿no? O sea, si es una empresa que tiene un sindicato y tiene alta conflictividad, ¿no? Probablemente, o que tiene una actividad peligrosa y el área de seguridad también está bajo el control de la gerencia de recursos humanos, ¿no? Tal vez ahí el gerente de recursos humanos, su posición tenga un mayor valor, ¿no? Pero como regla general, las áreas de soporte normalmente tienen una menor valoración que las áreas de producción, ¿no? Las áreas que son el core del negocio, ¿no? Entonces ven como el cuadro de categorías no necesariamente es equivalente al organigrama, ¿no? Si ustedes no tienen idea de cómo valorar un puesto de trabajo, su organización es pequeña, ¿no? Y lo que quieren es, bueno, cumplir con la ley, ¿no? Sí, entonces en ese caso pueden coger su organigrama y decir, bueno, yo a todos estos de acá les pago igual, a los de acá les pago igual, y equiparan posiciones jerárquicas a categorías. Esa es una forma muy primaria de valorizar puestos de trabajo, ¿no? O sea, sí se puede hacer, y la ley no te obliga a valorizar los puestos de trabajo con una metodología específica. Cada empresa puede utilizar la metodología que le resulte más conveniente. Entonces, una pequeña organización podría decir, bueno, ya acá yo tengo el gerente general, tengo el jefe de taller, los operarios y los almaceneros, ¿no? Y entonces, 4 categorías, y se acabó, ¿no? Y pareciera que fuera una división razonable. Pero en organizaciones grandes y complejas, una valorización de ese tipo no es admisible, ¿ok? Y ahí sí probablemente van a tener que utilizar una metodología más moderna de valorización de puestos de trabajo, como la que vamos a ver mañana, que es la metodología de puntos por factor, ¿no? Que es la que más se utiliza. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, ha sido clarísimo. Una vez que se elabora el cuadro de puestos, ¿no?
corresponde elaborar la política salarial. ¿Cuál va a ser el contenido de la política salarial? La política salarial nos va a decir qué cosa va a percibir cada categoría de trabajadores. La categoría A, B, C o 1, 2 y 3 va a recibir básico más comisiones y bono anual. La categoría X va a recibir solamente básico y beneficios de ley, ¿no? Para las categorías, no sé, 4, 5 y 6, tengo un beneficio por cumplimiento de metas, ¿no? A todos mis trabajadores les doy un beneficio de vales de alimentos, ¿no? Todo eso está incorporado en la política salarial. La norma señala expresamente que no es necesario que la política salarial contenga montos. O sea, la política salarial no es lo mismo que una escala remunerativa. O sea, si ustedes están familiarizados con cómo funcionan las escalas remunerativas en las entidades públicas, por ejemplo, ¿no? Las entidades públicas tienen una escala remunerativa que dicen, bueno, el funcionario F5 puede ganar entre 4.000 y 4.500 soles, ¿no? Y así para cada una de las categorías existentes, ¿no? Eso no es obligatorio tenerlo en la política salarial. Lo pueden tener, ¿no? La ley admite que existan bandas salariales, pero no es obligatorio incorporarlo en la política, ¿ok? Algo sobre lo que la ley ni el reglamento son claros es que sí es obligatorio comunicar toda la política a todos los trabajadores, ¿no? Porque a los trabajadores almaceneros de repente no les interesa saber o no les compete saber cómo se calculan las comisiones de los vendedores, ¿no? Y a los vendedores ni les interesa ni les compete saber que los gerentes tienen un beneficio de participación en acciones, de repente, o un bono por resultados, ¿no? Entonces, yo he sostenido en varias oportunidades, y es algo que pienso defender hasta la muerte, que en realidad la norma lo único que obliga es a comunicar al trabajador la parte que es general de la política y la parte de la política que es aplicable a su puesto de trabajo. ¿Ok? Ya. ¿En qué me baso? En que la norma señala que es obligatorio comunicar la política al trabajador tanto al inicio de la relación laboral como si se cambia la política y también si el trabajador cambia de posición, ¿no? Entonces, si es obligatorio comunicarle la política cuando el trabajador cambia de posición, eso significa que el trabajador no tenía toda la política, pues no, y ahora que ha cambiado de posición le tengo que dar la política que corresponda a su nuevo puesto de trabajo. ¿Ok? El punto de partida de la elaboración de la política salarial es la realidad de su empresa, ¿no? Qué cosa le pagan a cada categoría de trabajadores, por qué, con qué condiciones, ¿no? Si ustedes establecen beneficios que son de carácter temporal, que no quieren que permanezcan en el tiempo, ¿no? Pueden incorporarlos a la política señalando específicamente que se trata de beneficios temporales, ¿no? O sea, por ejemplo, eso funciona sobre todo en el caso de los comisionistas, ¿no? Suele haber problemas con las personas que reciben comisiones porque la forma en la que se calculan las comisiones, muchas veces la empresa necesita variarlo. No porque quiera pagarle menos a los comisionistas, sino porque la fórmula anterior de repente premiaba un objetivo que ya se cumplió. Entonces, si el objetivo ya se cumplió, ¿yo por qué voy a seguir remunerando a mi trabajador por eso? Ahora, más bien, quiero que se cumpla este otro objetivo. Entonces, quiero incorporar a la fórmula de las comisiones, ¿no?
ese nuevo objetivo para que mis trabajadores lo cumplan. No sé, por ejemplo, yo le pagaba a mis trabajadores una comisión por cada cliente, o sea, dentro de la fórmula, ¿no? Había un porcentaje si es que el cliente era nuevo y permanecía en la empresa más de 6 meses, ¿no? Ya. Pero las estadísticas, como mi empresa ya se consolidó, la data muestra que los clientes tienden a permanecer más de 6 meses sin que los vendedores sean atractivos como empresa, que eso forme parte de del cálculo de comisiones. Más bien, me he dado cuenta que el ámbito donde operan mis clientes es un ámbito geográfico reducido y quiero ampliar ese ámbito geográfico. Entonces te voy a dar una comisión, un porcentaje de comisión, si es que una comisión mayor, si es que el cliente resulta un cliente domiciliado fuera del radio normal en el que domicilian mis clientes, por ejemplo. O sea, quiero variar la fórmula de mis comisiones de esa manera. Ya. El problema es que las comisiones, ¿no? Forman parte del salario, y el salario es un elemento esencial del contrato de trabajo. En ese sentido, se discute si la modificación de la fórmula de comisiones puede ser realizada unilateralmente por la empresa, ¿no? Y hay muchos jueces que consideran que no puede ser así y que la modificación de la fórmula de comisiones requiere el consentimiento de los trabajadores. Entonces, si yo tengo mis trabajadores que durante 5 o 10 años han tenido la misma fórmula de comisiones y ahora se las quiero cambiar, probablemente voy a tener un problema para que mis trabajadores acepten la nueva fórmula. ¿Cómo puedo prevenir ese problema? Puedo establecer fórmulas de cálculo de comisiones o de cálculos de bonos por resultados que tengan una duración determinada. Vamos a hacer un papel en el que vamos a acordar que para el 2019 las comisiones se van a calcular de esta manera, ¿no? Y lo firmamos. Cuando llegue el 2020 no tenemos fórmula, pues, porque esa fórmula que hicimos solamente valía en 2019. Entonces ahora tenemos que hacer una nueva fórmula. Podemos repetir la anterior, podemos modificarla ligeramente, ¿no? Y el trabajador normalmente ahí va a aceptar la nueva fórmula, porque si no la acepta, simplemente se queda sin fórmula con que calcular sus comisiones, ¿no? Entonces esa es una manera, es algo que pueden incorporar a su política salarial de manera temporal y que eventualmente les puede dar alguna flexibilidad en el manejo de los salarios de su personal, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Una pregunta, perdón. Sí. La parte formal, todos los documentos, ¿hay una forma establecida de cumplirlos? ¿De repente de informar de algún modo, de algún mecanismo? No, no hay un mecanismo expreso sobre cómo informar, no hay un modelo de política remunerativa. El Ministerio de Trabajo, la anterior administración del Ministerio de Trabajo, aprobó una guía para la elaboración de la política remunerativa, pero que supuestamente, a ver, el objetivo de la guía, como su nombre lo indica, es guiar a los empleadores, ¿no? Hacer que para los empleadores sea más fácil cumplir con la ley, ¿no? O sea, los empleadores no necesariamente son abogados, no necesariamente tienen dinero para pagar abogados, y entonces la guía debería llevarlos de la mano, ¿no? Para que ellos simplemente leyéndola estén en capacidad de cumplir con la ley, ¿no? Pero esta guía la verdad que es tan complicada que deja de ser una guía en realidad, ¿no? Y además, o sea, es una guía para que si tú quieres ser el mejor en el cumplimiento de la política de igualdad salarial, o sea, si tú quieres ser así la empresa en el Perú que mejor cumple y que realmente elimina la brecha salarial de su organización, tanto la brecha que se origina por discriminación como la brecha que tiene otros factores, ¿no? Entonces sí, guíate, o sea, usa esa guía, ¿no? O sea, es totalmente mejores prácticas, ¿no?
Pero para una empresa que simplemente está tratando o peleando con tratar de cumplir con la ley, es demasiado, ¿no? Entonces, hoy día estamos a la espera de que todavía SUNAFIL apruebe una guía de fiscalización de la ley de igualdad salarial. Y además la guía anterior, la que es hecha para Suecia, dice que los empleadores pueden utilizar el contenido de la guía como referencia. O sea, no es obligatorio seguir el modelo de la guía para cumplir con la ley. Es una mejor práctica, sí. O sea, si ustedes quieren ser realmente los mejores, sigan esa guía. Pero si están empezando, les va a resultar un poco complejo, ¿no? Entonces SUNAFIL tiene que aprobar una guía adicional sobre fiscalización de la ley de igualdad salarial que ojalá sea más amigable, ¿no? Realmente establezca pues mecanismos para los empleadores, para facilitar a los empleadores el cumplimiento de la norma, ¿no? Sí. Doctora, me surge una duda respecto al cuadro de puestos, Ajá. porque es como categorizarlos, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando la empresa tiene sindicatos y estos tienen unos beneficios para los afiliados del sindicato? ¿Cómo podríamos aplicar aquel tema de la categorización? Una cosa es que tú categorices, o sea, tú primero vas a categorizar los puestos. La categorización que vas a hacer la vas a hacer en función de las actividades que realiza cada trabajador, no de cuánto gana. O sea, en ese momento todavía no te vas a fijar en cuánto gana, sino en si su puesto pertenece a la misma categoría que otro. Justamente no te vas a fijar en cuánto gana, porque una vez que hagas el ejercicio, de repente resulta que te encuentras con un trabajador que gana 3.000 soles y otro que gana 1.500 y que resulta que está en la misma categoría y no entiendes por qué, ¿no? O sea, cómo fue que se generó esa desigualdad salarial, ¿ya? Ahora, el hecho de que dos personas pertenezcan a la misma categoría no significa necesariamente que van a percibir un salario idéntico, ¿no? O que van a tener beneficios idénticos. La ley de igualdad salarial no obliga a que siempre, en todos los casos, se paguen salarios y beneficios iguales a todos los trabajadores que pertenezcan a la misma categoría, sino que pueden existir diferencias, pero estas diferencias tienen que tener una justificación objetiva y razonable, ¿ya? ¿Qué cosa es una justificación objetiva y razonable, ¿no? Por ejemplo, la antigüedad, la mayor capacitación. La norma dice el grado de responsabilidad, aunque el grado de responsabilidad debería influir en la valorización del puesto de trabajo. No, porque si dos personas tienen dos posiciones, tienen un grado de responsabilidad diferente, entonces en realidad no deberían pertenecer a la misma categoría, ¿no? ¿Cuáles son criterios válidos de diferenciación? Uno de los criterios válidos de diferenciación que reconoce nuestra ley es la antigüedad. Ese es un rezago de antiguas prácticas en materia de recursos humanos. Cada vez menos la antigüedad es considerada un criterio válido de diferenciación por las corrientes modernas de recursos humanos, pero nuestros jueces sí la reconocen a la antigüedad como un criterio válido de diferenciación, y la ley también la ha recogido. ¿Por qué la antigüedad cada vez se utiliza menos como criterio de diferenciación por tendencias modernas de recursos humanos? Porque los puestos de trabajo tienen una curva de aprendizaje, ¿no? Entonces, una vez que el trabajador ha superado la curva de aprendizaje del puesto de trabajo, si permanece mucho tiempo, o sea, permanece mucho más tiempo, no le aporta mayor valor al puesto, porque supuestamente ya aprendió todo lo que tenía que aprender, ¿no? Más bien, debería llamarnos la atención
¿por qué no sube a la escala siguiente si ya completó la curva de aprendizaje de ese puesto y ya, digamos que se ha desarrollado lo más que ha podido en esa posición, ¿no? Entonces, por eso es que la antigüedad se usa cada vez menos, ¿no? Sin embargo, legalmente sí es válido utilizar la antigüedad como criterio de diferenciación. Ustedes en su empresa pueden considerar que la antigüedad sí es un valor, ¿no? Porque pueden pensar que tener un trabajador que ha sido leal o fiel a la empresa durante 25 años es una cosa súper importante, ¿no? Y si esos son los valores de la empresa, entonces lo pueden compensar, ¿no? No hay un problema con eso. Si yo quiero hacer diferencias por antigüedad, entonces tengo que incorporar en mi política una disposición específica que establezca de qué manera voy a retribuir esa mayor antigüedad, ¿no? Una segunda cosa que puedo hacer es hacer una diferencia por mérito, ¿no? Aquel trabajador que tiene un mejor desempeño tiene de repente un mayor incremento remunerativo que el que tiene un desempeño desfavorable, ¿no? Y aquí, obviamente, eso implica, para que yo pueda hacer esa diferencia, tengo que tener una política de evaluación de desempeño que sea formal, que le haya informado a mis trabajadores y que sea objetiva. No es acá el jefe que simplemente tiene una tabla con los nombres de los trabajadores y dice, ah, este sí, este no, este sí, este no, etcétera, ¿no? No funciona así, ¿no? La vez pasada estuve conversando con una chica que trabajaba en recursos humanos en una empresa que tienen ellos una fábrica, y entonces su matriz es una matriz extranjera, ¿no? Y entonces la matriz le manda el sistema de evaluación a la empresa peruana y los trabajadores pasan por este sistema de evaluación, que es un sistema de evaluación súper objetivo, ¿no? Que valora determinadas cosas que a la matriz le parecen importantes, ¿no? Y de repente no valora otras que a la matriz no le parecen importantes, ¿no? Y arroja pues unos resultados objetivos, ¿no? Y entonces ella me decía, yo tengo un problema porque cuando yo llego con esos resultados objetivos, porque además el resultado objetivo tiene una consecuencia, ¿no? O sea, si el trabajador ha tenido una evaluación de 86%, le corresponde 5% de aumento. Si el trabajador ha tenido una evaluación del 95%, le corresponde 10% de aumento, no sé, ¿no? Por decir alguna cifra. Entonces, ella llega con su cuadro, pues donde el gerente de administración y finanzas, el gerente general de la empresa, ¿no? Y le dice, bueno, estos son los resultados de la evaluación, ¿no? Y entonces esta persona le dice, ah, bueno, Juan Pérez ha sacado 96% y entonces le toca un aumento de 10%. Ah, no, pero a mí eso me parece mucho, no le podemos aumentar tanto a Juan. Entonces súbele 5%, ¿no? Pepito ha tenido una evaluación de 70%. No, pero eso es un problema porque Pepito es un gran líder. Lo que pasa es que ha estado enfermo la mayor parte del año y no podemos castigarlo por eso. No, a él aumentale igual 5%, aunque según la política le toca 0, ¿no? Y entonces tenemos un sistema de evaluación objetivo que supuestamente me permite hacer incrementos por mérito, pero yo no lo respeto, ¿no? Y entonces cuando llegue la inspección de trabajo y me diga, bueno, ¿por qué Pepito gana más que Juan? Entonces yo le voy a decir, no, lo que pasa es que nosotros acá hacemos los incrementos por mérito y Pepito es un excelente trabajador. Ya, a ver sus evaluaciones, ¿no? Y resulta que Pepito tiene 70% y el otro tiene 86%. ¿Cómo que este es un excelente trabajador si este tiene una mejor evaluación? ¿No?
Algo a lo que nos obliga la nueva ley de igualdad salarial, bueno, ya no está nueva, es a que seamos transparentes y objetivos en la determinación de los salarios y de los ingresos de nuestros trabajadores, ¿no? O sea, este tipo de subjetividades que muchas veces se deben a los sesgos de los trabajadores, ¿no? De la empresa, a los sesgos inconscientes de los gerentes de la empresa, por ejemplo, ¿no? Es algo que no podemos admitir, ¿no? De repente el gerente decía, no, lo que Petir ha sacado 70%, pero lo que pasa es que acaba de nacer su hijo, imagínate, ahora tiene 5 hijos, ¿cómo no le vamos a subir el sueldo? ¿No? Eso es subjetivo, no es un criterio que sirva para la evaluación. Además, estoy segura que si María tiene su 5º hijo, nadie va a pensar en darle un aumento, ¿no? Disculpa, sobre lo que estás diciendo, estaba leyendo acá, hay un artículo C que dice que ha prohibido que la entidad privada les pida una renueva de contrato por motivos vinculados con la condición, o sea, de la madre que se encuentre en periodo de lactancia o en periodo gestante. Sí, eso lo vamos a ver a continuación cuando veamos medidas complementarias. ¿Ya? Entonces, bueno, eso en cuanto a la diferencia por mérito. Luego tenemos las diferencias que se generan. Eso es bien interesante, ¿ya? La ley admite inclusive diferencias salariales generadas por escasez de mano de obra en el mercado, ¿no? Entonces, ustedes se acuerdan, bueno, no sé a qué sectores pertenezcan las empresas a las que trabajan, pero hace unos 4 años más o menos hubo una escasez general en Lima de soldadores. Yo no sé qué proyecto había y no había soldadores en Lima. Era terrible conseguir un soldador. Y entonces las remuneraciones de este grupo, ¿no?, de personas que fueran soldadores, comenzaron a incrementarse en el mercado, ¿no? Entonces, en ese escenario puede pasar que yo ya tenga un soldador en mi compañía que gane pues 3.000 soles. Y salgo al mercado y quiero reclutar un nuevo soldador y también quiero pagarle 3.000 soles, pues no, porque va a ser lo mismo que va a hacer este otro señor. Pero salgo al mercado y nadie quiere venir a trabajar a mi empresa por 3.000 soles, ¿no? Entonces comienzo a ofrecer 3.500 o 4.000, ¿no? Y acabo reclutando un nuevo soldador por 4.000 soles, ¿no? Entonces tengo una diferencia salarial evidente porque estoy pagando salarios diferentes por trabajos que no solo son de igual valor, sino que son iguales, ¿no? La ley establece que esa diferencia es una diferencia válida, ¿no? ¿Qué tengo que hacer yo para justificar, o para defenderme? O sea, cuando venga el abogado del primer soldador y diga, oigan, ustedes están discriminando a mi cliente, ¿no? ¿Cómo se puede defender la empresa? La empresa tiene que documentar, ¿no? Tiene que documentar que salió al mercado, que quiso reclutar un soldador por 3.000 soles, que no consiguió, que la empresa de reclutamiento o su área interna de recursos humanos le hizo un informe en el que le dijo que efectivamente era imposible reclutar un soldador por ese precio en el mercado el día de hoy, ¿no? Y que eso lo obligó a hacer una oferta más alta, ¿no? El inspector de trabajo o el juez laboral no me puede decir o no debería decirme en ese escenario, pues, pero si la remuneración de mercado es 4.000 soles, entonces a tu soldador también le tienes que subir el sueldo para pagarle igual que el mercado. Porque no hay una obligación legal de pagar a los trabajadores lo que paga el mercado, ¿no? Allá el soldador 1 que no sale pues a buscar su trabajo de 4.000 soles, ¿no? O que no negocia y le dice a la empresa, oye, si no me pagas 4.000 soles yo me voy, porque en la del frente también me ofrecen ese sueldo, ¿no? Ya. Entonces, la escasez de mano de obra es una justificación. Luego tenemos los casos de los puntos rojos. ¿Alguien tiene idea de qué cosa es un punto rojo? ¿No? ¿Les explico? Yo, mira, me ponen esta pizarra súper bonita porque no uso la pluma. Ahora un pluma, solamente es para que el video salga bonito.
textiles que usualmente trabajan más mujeres, pero también hay varones. Se puede dar la figura teóricamente inversa de que gana el hombre menos que la mujer. Sí, como en Tailandia. Bueno, o sea, a ver, la ley de igualdad salarial no solamente está para que se le pague igual a las mujeres, sino la idea es que se le pague igual a todas las personas que realizan trabajos de igual valor. Inclusive puedo yo, en función de la ley de igualdad salarial, o sea, si yo tengo otro compañero de trabajo, yo soy un hombre, tengo otro compañero de trabajo hombre, y resulta que esa persona gana más y que yo creo que eso tiene un motivo discriminatorio, entonces puedo exigir la aplicación de la norma y que se me pague una remuneración equivalente, ¿no? O sea, no hay, ¿no? No hay. Y yo no he traído mi cartucho. No he traído. Ya. Bueno, a ver, voy a tratar de explicarles lo que es un punto. ¿Ya? Normalmente, las escalas salariales, o sea, cuando yo pienso en la escala salarial de una compañía, ¿no? Puedo hacer un diagrama de estos de dos ejes, ¿no? Ya. Y entonces puedo poner puntos de cuánto ganan mis trabajadores, desde el trabajador de la escala más baja hasta el trabajador de la escala más alta, ¿no? Y normalmente, mientras yo me voy a ir moviendo en este eje, que va a ser en este eje horizontal, que va a ser la posición jerárquica, ¿no? O la categoría, mejor dicho, también me voy a mover en el eje superior, en el eje vertical, que es el eje de los salarios, ¿no? Entonces, alguien que está en la categoría 5, ¿no? Su salario estará por acá. Y alguien que está en la categoría 10, su salario estará más arriba, ¿no? Pero a veces pasa que yo tengo un trabajador que, por ejemplo, estaba en la categoría 5, ¿no? Y tuvo un accidente, ¿no? Entonces, tuvo un accidente de trabajo y ya esa persona no puede desarrollar el trabajo de la categoría 5 porque, por ejemplo, perdió la movilidad en las piernas, ¿no? Entonces, si tuvo un accidente de trabajo, yo como empleador estoy obligado a reubicar a ese trabajador en una posición que sea acorde a su nueva capacidad física o mental, ¿no? Y entonces lo único que le encuentro es una posición que pertenece a la categoría 2, ¿no? No sé, asistente de almacén, ¿no? O digitador, ¿no? Ya. Y entonces lo que va a pasar es que a este señor no le voy a poder bajar el sueldo, ¿no? Entonces él va a tener un salario de categoría 5, pero su posición va a ser de una categoría 2, ¿no? Entonces su salario va a ser mucho más alto que el de los otros trabajadores que también están en categoría 2. Eso es un punto rojo, ¿no? Es un punto que no está dentro de la curva normal de crecimiento de los salarios de la empresa, sino que es una anomalía, ¿no? Puede generarse un punto rojo también cuando tengo un trabajador que permanece muchos años en la empresa, ¿no? Y permanece muchos años en la misma posición. Entonces, por su antigüedad, yo le comienzo a incrementar, ¿no? Vienen nuevos trabajadores que permanecen menos tiempo en la posición y rotan más rápido y ganan menos, ¿no? Entonces, eso es un punto rojo. Pero son supuestos de excepción, son supuestos que normalmente no deberían darse, ¿ya? Luego, otro criterio válido de diferenciación es el costo de vida. Yo puedo tener dos trabajadores que hacen lo mismo o hacen labores de valor equivalente, pero que viven en ciudades diferentes. Y ese vivir en ciudades diferentes hace que el costo de vida sea distinto y por lo tanto yo puedo pagarles remuneraciones distintas, ¿no? Tengo un trabajador en Lima y un trabajador en Tumbes. El trabajador de Lima puede ganar más que el trabajador de Tumbes, aunque haga exactamente lo mismo, porque el costo de vida en Lima es más alto, ¿sí?
Y otra diferenciación que, bueno, yo no la he puesto, pero que está también en la ley expresamente, es la negociación colectiva, ¿no? Entonces la norma reconoce expresamente las diferenciaciones en materia de negociación colectiva como diferenciaciones no discriminatorias. Ahora, eso no quiere decir que el propio convenio colectivo no esté sujeto también a un control, ¿no? Porque de repente el convenio colectivo puede incurrir también en una situación de discriminación, como vimos el caso del hospital, que el propio convenio colectivo era el que decía que los peones tenían que ganar más que las limpiadoras cuando eran puestos de categoría equivalente, ¿no? Entonces hay que también, al momento de suscribir el convenio colectivo, hay que analizar si los beneficios que el convenio colectivo conviene no incurren en un supuesto de discriminación. ¿Ok? Una consulta, ¿y qué pasaría si los nuevos trabajadores piden, digamos, no sé, porque la asignación familiar pasa a la remuneración? Pero obviamente cada año cuando celebran aumento de la negociación colectiva, ¿no? Lo hacen por un sueldo, ¿no estarían afectados? Pero que sí, ¿no? Pero ellos mismos se han puesto en esa posición. ¿Eso no sería también un punto rojo? No, de nuevo, por favor, no entiendo la pregunta. O sea, digamos... A ver, tengo unos trabajadores que ganan su sueldo, ganan ya 1.500 soles, ya. Entonces, ¿qué pasó con esos trabajadores? Pidieron de que la asignación familiar pase a ser parte de la La remuneración. asignación, por convenio colectivo. Por convenio colectivo. La asignación familiar de 93 soles. Exacto. Dijeron, súmamela al básico. Exacto. Ya. ¿Sabe Dios por qué? Ya. Exacto. Entonces, Ya. Entonces ahora van a ganar 1.593 soles. Algo así. Ya. Y entonces cada año cuando pedían ellos el aumento, ¿no? Por la celebración de negociación colectiva en base a sus básicos, solamente se aumentaba, ponte 5 soles. No la cantidad que ellos esperan. Entonces su asignación familiar también, ¿no? Porque era parte del básico. Entonces ellos lo que hicieron fue después un juicio, ¿no? a la empresa porque pidieron de que no se les pagase la asignación familiar. Pero lo que decía la empresa es que ellos mismos habían pedido que la asignación familiar forme parte del básico. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que ponte que esa celebración fue en el año 96. En el año 96 la asignación familiar no era... Era 45 soles. Entonces cada año cuando se aumentaba 5 soles, entonces más bien era un beneficio para la empresa que para Sí, pero eso no tiene que ver con la norma de igualdad salarial. A ver, al final, según la Corte Suprema, sí tiene que ver, ¿no? Porque el beneficio de la asignación familiar, tal como está diseñado en la norma, supuestamente no les aplica a los trabajadores que regulan sus remuneraciones por convenio colectivo. Entonces, como supuestamente no les aplica, esos trabajadores no tenían un derecho legal a recibir la asignación familiar de la ley, ¿no? Sino que su derecho a percibir esa asignación familiar era un derecho que de repente había nacido del acuerdo de las partes, de un convenio colectivo anterior, ¿no? Y entonces en ese marco sí era posible incorporar la asignación familiar al básico, ¿no? Y en la medida que ellos no tienen derecho a la asignación familiar legal, tampoco tienen derecho a los incrementos de la asignación familiar que se produzcan por efecto de los incrementos de la remuneración mínima vital, ¿no? Sin embargo, hace varios años la Corte Suprema, en un caso de Agroindustrial Laredo, dijo, había unos trabajadores que percibían la asignación familiar y luego por convenio colectivo la asignación familiar se le eliminaba. Y entonces esos trabajadores demandan que se les pague la asignación familiar de ley por aplicación del principio de igualdad. Y la Corte Suprema, pese a que la ley expresamente dice que la asignación familiar es un beneficio legal solo para los trabajadores que no están sindicalizados o que no regulan sus remuneraciones por convenio colectivo, la Corte Suprema dijo no. Lo que pasa es que el espíritu de esta ley es que la asignación familiar legal no se aplique a los trabajadores sindicalizados cuando los trabajadores sindicalizados tengan por convenio colectivo una asignación familiar mejor o igual a la de la ley, ¿no?
Porque sigue siendo, o era, no sé, un beneficio muy común en los convenios colectivos pagar asignaciones familiares, ¿no? Y asignaciones familiares de todo tipo, asignación familiar por hijo, por cónyuge, asignación familiar por madre viuda, ¿no? Todas esas asignaciones existen en los convenios colectivos en el Perú. Entonces la Corte dijo, si tú por convenio colectivo no ganas una asignación familiar igual que la legal, entonces por aplicación del principio de igualdad, la empresa igual te tiene que pagar la asignación familiar. Entonces, la Corte con esta interpretación en realidad lo que hace es cambiar un poco el sentido de la norma, ¿no? Y es una interpretación que ha tenido bastante acogida en realidad entre los jueces y los inspectores de trabajo, y la mayoría te va a decir que, bueno, sí, pues si el convenio colectivo no tiene una asignación familiar igual o superior a la que establezca la norma, entonces tienes que pagar la de la norma, ¿no? Sí, es así. No sé si alguien tenga alguna pregunta sobre eso o si quedó claro. Estamos sobre el punto rojo. ¿Ah? Estamos hablando del punto rojo. Por eso preguntaba si era un punto rojo. Ah, si eso era un punto rojo. No sé, o sea, depende de cuánta diferencia genere la asignación familiar, ¿no? No sé si mueva tanto la aguja como para decir que es un punto rojo. Ya. A ver, ¿qué jurisprudencias tenemos o qué dicen nuestras jurisprudencias y qué dicen las resoluciones de la Inspección de Trabajo sobre igualdad salarial? La jurisprudencia, ¿no? Como por ejemplo la casación esta que yo les he traído, que es la 16927-2013 Lima, ¿no? Era un caso de unas empresas que se habían fusionado y establece como criterios válidos de diferenciación la empresa proveniente. O sea, si el trabajador provenía de la empresa A, podíamos pagarle una remuneración diferente a que si provenía de la empresa B. Yo esa razón de diferenciación no la recomiendo. Me parece que en general no pasa bien y creo que la Corte Suprema puede no repetir ese criterio en todos los casos. Más bien, si alguna vez hacen una fusión, yo lo que les recomiendo es que hagan un estudio salarial para homologar las remuneraciones y los beneficios de los trabajadores que provengan de ambas organizaciones. La trayectoria laboral, que tiene que ver con la experiencia, con la antigüedad, ¿no? Las funciones, eso es ya la valoración del puesto de trabajo en sí. La antigüedad del trabajador, el nivel académico, si tiene una maestría, si no tiene una maestría, la capacitación, ¿no? Si ha llevado X, Y curso, la responsabilidad atribuida, si tiene personal a su cargo, si tiene más personal a su cargo que el otro, y luego la experiencia y bagaje profesional, que en realidad es igual que la trayectoria laboral, ¿no? Pero bueno, la Corte Suprema a veces va en círculos, ¿no? Se demora la cuerda un poquito. Entonces, esos son algunos criterios de diferencia, ¿no? Que la Corte Suprema ha admitido al día de hoy, ¿no? SUNAFIL, ¿no? No ha establecido criterios claros sobre cuándo se admite una diferenciación, ¿no? Pero sí ha reconocido expresamente la obligación de pagar salarios iguales por trabajos equivalentes, ¿no? Entonces, las inspecciones de trabajo, sí a la fecha, aun cuando no inspeccionen la existencia de un cuadro de categorías o una política salarial, porque esas inspecciones recién van a empezar en el mes de julio, sí puede pasar que ustedes tengan una inspección en la que les cuestionen por qué dos cajeros que hacen exactamente lo mismo, uno gana 1.000 y el otro gana 1.200, ¿no? Y entonces ustedes tendrán que explicar cuál es la razón objetiva que justifica esa diferenciación,
¿Ya? ¿Cuándo se producen situaciones de discriminación salarial, ¿no? Además de las situaciones en las cuales se paga salarios diferenciados a trabajos de igual valor, que es lo que ya vimos, ¿no? Trabajos que yo no sé qué son, o sea, mi cerebro no son iguales, porque yo pienso que un jardinero no es igual que una trabajadora de limpieza, pero que a la hora que hago la valorización de puestos sí resultan iguales. Esa es una primera situación de discriminación, que es la que la ley está tratando de corregir, ¿no? Pero además hay situaciones en las que se producen discriminaciones más evidentes, ¿no? Como la determinación de remuneraciones del personal que ocupa un determinado puesto de trabajo, el mismo puesto de trabajo en función de su sexo, ¿no? Es decir, pagarle a un hombre más de lo que se le paga a una mujer que hace exactamente la misma labor intencionalmente, ¿no? Y eso es algo que los empleadores justifican de diferentes maneras, y sí existe en el mercado, ¿no? Existe, no, pero es que este trabajador tiene que ir a su casa y yo creo que no va a realizar el trabajo de la misma manera. Yo creo, ni siquiera he hecho una evaluación en función del mérito, yo creo, ¿no? Que no va a trabajar igual. O el tema de la carga familiar. A los hombres normalmente se les premia en el trabajo cuando tienen una mayor carga familiar, porque es más responsable, ¿no? Mientras que la mujer se le castiga por tener carga familiar, porque entonces tiene menos tiempo, ¿no? O tiene la cabeza en otro lado y no va a atender al trabajo de la misma manera, ¿no? Incluso cuando entras a trabajar en un lugar, a veces te piden un examen médico de sangre justamente para determinar si estás embarazada o no. Sí, eso es altamente ilegal y está prohibido por la norma expresamente, ¿no? Y hay empresas que lo hacen de manera clandestina, ¿no? Yo no sé qué médicos son esos, en verdad. O sea, que ni siquiera piden la autorización de la trabajadora, o sea, ni siquiera le informan a las postulantes que están haciendo la prueba de embarazo y la hacen, ¿no? Y los médicos les entregan el resultado, ¿no? Entonces ahora las trabajadoras a plazo fijo van a embarazarse para garantizar su puesto de trabajo. Sí, claro, esa es una razón por la cual las mujeres se embarazan. Bueno, ya, cerramos el paréntesis. ¿Cuál es un caso en el que la necesidad o la causa del contrato no subsiste? Supongamos que yo contrato a una trabajadora para que reemplace a un trabajador que se ha operado y tiene un descanso médico de 5 meses, ¿no? Entonces la trabajadora viene, hace su reemplazo, ¿no? Y al 4.º mes me informa que está embarazada. Bueno, pero llega el 5.º mes y el trabajador que estaba enfermo, que se operó, regresa pues a su puesto de trabajo, ¿no? Entonces esa situación de suplencia ya no se necesita, la causa ya no subsiste, ese puesto de trabajo ya no desaparece, ¿no? Y entonces en ese caso yo no tengo obligación de renovarle a la trabajadora por más que esté embarazada, ¿ok? ¿Ya? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Ah? Complicado. Complicado, ¿no? Sí. O sea, en realidad, a ver, como los contratos a plazo fijo en el Perú, a ver, según la estadística, en el Perú hay 73% de trabajadores que están contratados a plazo fijo. Eso es un montón, ¿no? De los trabajadores formales, 73%. Es enorme el número, ¿no? Ya. ¿Cuántos de esos contratos a plazo fijo son contratos a plazo fijo buenos? No sé, 5%. 10%, ¿no? Si somos optimistas, 10%. No creo que sean más, nunca. Entonces, todo ese número enorme de contratos a plazo fijo que están mal, ¿no? Obviamente, si el contrato a plazo fijo está mal, la causa de contratación no se puede extinguir, pues, ¿no? O sea, entonces ahí hay una obligación de renovar. Y eso va a funcionar para el 65% de los casos de contratos a plazo fijo, ¿no?
Del porcentaje que me queda, que sí son contratos buenos, que la mayoría van a ser por inicio de actividad, por servicio específico, por suplencia, ¿no? Que son modalidades que más o menos funcionan, a veces en temporada, ¿no? Entonces ahí tendré que analizar si es que la causa de contratación se termina o si yo todavía tengo necesidad de cubrir ese puesto de trabajo, ¿no? Si tengo necesidad de cubrir ese puesto de trabajo, estoy obligado a renovarle a la trabajadora embarazada. ¿Ok? Lo que pasa es que estoy haciendo mi tesis justo de este tema, el tema de la madre trabajadora y de cómo esto está afectando al empleador sobre la libertad para contratar. Por ejemplo, yo tengo un proyecto, digamos, de construir un megaplaza y que le quiero contratar a un arquitecto solo por 6 meses. Pero sin embargo, por esta norma tengo la obligación de renovarlo. ¿Y en qué le voy a poder hacerlo? Si ya supuestamente la contratación terminó y tengo otro arquitecto de repente más capaz, eso de alguna manera está, creo yo, para el empleador, coartando su derecho fundamental de libertad para contratar, de poder decidir a quién contratar. Pero es que ahí hay un principio básico, ¿no? Que es que en la norma laboral peruana supuestamente prefiere la contratación a plazo determinado. La contratación a plazo fijo, según la ley, tendría que ser una excepción y solamente está habilitada en determinados supuestos específicos. En este caso que tú me estás comentando, si yo contrato al arquitecto, ¿no? Para que me diseñe un edificio ABC, ya, servicio específico, ¿no? Y entonces acaban los 6 meses y ella ya me entregó el proyecto, ya se acabó, ya hizo su trabajo, ya yo no tengo obligación de renovarle, porque ya se acabó su trabajo, ¿no? Ahora, yo ya no quiero hacer un edificio, ahora quiero hacer un puente. Entonces voy a contratar a un arquitecto o una arquitecta especialista en hacer puentes, ¿no? Pero ese es otro arquitecto, no tiene por qué ser este acá. No tengo por qué renovarlo. No tengo por qué renovarlo. Es distinto que si ella está haciendo el edificio, llegan los 6 meses y el edificio no está terminado, ¿no? Entonces el servicio no se ha concluido. Entonces en ese caso, yo sí tengo obligación de renovar. Pero por ejemplo, yo trabajo en una entidad pública, ¿no? Y yo llamé a servir y servir me dijo, no la puedes despedir porque si la despides te va a caer una sanción y te puede, es una FIP, porque la chica era 7 de pesos. Entonces te podemos multar, me recomendaron no despedir para nada. Entonces nosotros nos vimos en la obligación de mantenerla y tuvimos que negociar con ella para que renuncie, ¿no? Y así no solamente en esta situación, también he conversado con otros colegas y pasa prácticamente lo mismo. Sunafil creo que recién desde este año está aplicando las medidas, creo que mañana vamos a traer la tabla, de justamente aplicar este programa a partir de junio. Estaba leyendo la norma de exposición de motivos y básicamente lo sustenta por el tema de que hay una brecha salarial entre hombre y mujer que ha salido, bueno, hay un video de Mercedes Arad cuando sale y explica por qué es necesario que esta ley se implemente a gran escala justamente para, no sé si lo has visto en eso. Ajá, está. Sí. Justamente eso. De eso y lo habló también una jueza laboral al momento de exponer justamente por qué estaban sacando esta ley. Y más o menos he estado ayudando esto porque me interesa bastante, sobre todo el tema del artículo 6, ¿no? De la obligación del despido y la no evaluación. Yo, a mi parecer, yo creo que sí, de alguna manera, lo conversé con el doctor César Pundriano, no sé si lo conoces, él me justamente me planteó la situación, mira, esto definitivamente está afectando a muchos empresarios, de poder justamente tener la libertad de poder contratar, ¿no? Obviamente, como tú dices, eso faculta a las mujeres que salgan embarazadas se puedan mantener su puesto hasta que su hijo cumple 1 año de edad, ¿no? Sí, claro, yo me imagino que mantener un puesto de trabajo es una super razón para embarazarte. Sí, no creo en realidad que funcione así, ¿no? Me parece que no es una limitación excesiva a la libertad de empresa, ¿no? Creo que es normal que a un trabajador a plazo fijo, que además ha superado el periodo de prueba, ¿no? Y que a ti durante el periodo de prueba te ha parecido suficientemente buen trabajador, si es que la causa subsiste, le renueves el contrato. Me parece que no es dañoso para el empleador, ¿no?
y que se diga que se limita la libertad, que se diga que eso afecta a muchos empleadores, o sea, en verdad es que, o sea, no es que haya millones de mujeres embarazadas en el Perú con contratos a plazo fijo exigiendo que se los renueven, o sea, no es así, eso no es la realidad, ¿no? Si es que yo desde que salió la ley, si es que he tenido una consulta sobre un caso de esto, o sea, es mucho, o sea, en verdad ha sido una consulta, no ha habido más. No es algo que pasa todos los días. Y igual te pasa, o sea, con el trabajador que es a plazo indeterminado, o sea, lo que pasa es que tenemos un sistema de relaciones laborales en el que existe la estabilidad laboral, o sea, tu presupuesto me parece que parte de que la estabilidad laboral no debería existir y que el empleador debería tener libertad para despedir a todo lo que quiera simplemente porque quiere, o sea, que todo el despido, toda la relación laboral debería ser atribuida, como en Estados Unidos, ¿no? O sea, esa es una posición y la puedes defender si quieres, ¿no? Pero eso no... Esta norma no hace esa situación peor, ¿no? O sea, yo tengo muchos más casos de empresas que tienen trabajadores que tienen bajo rendimiento, ¿no? O que no se adaptan al centro de trabajo o que comienzan a generar conflictos y que son a plazo determinado y entonces no se les puede sacar porque si no hay reposición, ¿no? Eso es mucho más frecuente que la mujer embarazada a la que tengo que renovarle el contrato para que pueda usar su licencia por maternidad, ¿no? Entonces, creo que no hay que magnificar tampoco el problema, ¿no? Y aparte, en ese caso también existe un tema económico, ¿no? Porque al final de cuentas el Estado es el que le va a pagar el subsidio lo paga el salud, es absurdo en realidad. El Sí. presupuesto de la empresa no se ve mellado ahí, simplemente por una persona que la reemplace y ya está, no hay Sí, problema. y yo, o sea, en verdad, yo no creo que haya mujeres que salgan embarazadas No. para conservar su puesto de trabajo. O sea, esa vaina No, eso no. es, Eso no pasa. Yo sí he escuchado que sí. Pero debe ser. o sea, Ahora debe ser un caso, o excepción, sea, pues, ¿no? claro, debe ser una excepción. O Pero sea, es como cuando hablas de hostigamiento sexual y te dicen, no, pero es que yo conozco a Juan y a Juan María le hizo una denuncia falsa, ¿no? Y entonces eso hace que todas las denuncias sean falsas. Todas las mujeres se embarazan para conservar su puesto de trabajo, ¿no? O sea, creo que, o sea, llevas el argumento de la excepción para atacar la regla, ¿no? Creo que no me parece razonable en realidad. Ya. La siguiente disposición complementaria establece que calificará como acto de hostilidad la realización de un proceso de ascenso discriminatorio, ¿ya? Esta norma en realidad es bien etérea, ¿no? Porque, a ver, no es que haya tampoco un derecho al ascenso, ¿no? Sino que si yo realizo un proceso de ascenso dentro de mi centro de trabajo, tengo que garantizar que ese proceso se lleve a cabo sin discriminación, ¿no? Eso tiene como propósito permitir que las mujeres avancen, ¿no? En las posiciones jerárquicas dentro de las empresas y por ende limitar la brecha salarial vertical, ¿no? La que hace que las mujeres ganan menos porque están en la base de la pirámide, ¿no? Entonces, la idea es cuestionar aquellos casos en los que si yo tengo que elegir, no sé, tengo a Juan y a María, que son dos trabajadores que no tienen problemas disciplinarios, que tienen evaluaciones de desempeño los dos sobresalientes y ambos tienen 30 años y se acaban de casar, ¿no? Y entonces el jefe que va a ver el proceso de ascensos decide que va a ascender a Juan, porque si María se acaba de casar, seguramente ahorita se embaraza, entonces ¿cómo la vamos a ascender? ¿No? Entonces esta norma, ¿no? Justamente lo que quiere es evitar que se produzcan ese tipo de situaciones, que cuando yo realizo un proceso de ascenso dentro de mi compañía, entonces tengo que establecer objetivamente ese procedimiento
y ascender a aquel que esté más calificado, ¿no? Obviamente eso no significa que se limite de manera total a la libertad de empresa, ¿no? Por ejemplo, yo pensaba en el caso de una empresa familiar, ¿no? Que puede ser una empresa súper grande, ¿no? O sea, el Grupo Gloria es una empresa familiar, ¿no? En el que tengo al hijo del gerente general, que además es el dueño de la compañía y que en este momento es un vendedor más, ¿no? Y entonces ahora vamos a llenar el puesto de gerente de ventas, ¿no? Y el gerente general, bueno, ni siquiera hace proceso, pues, ¿no? Y le dice, ya, ahora tú, que vas a ser en el futuro algún día el gerente general, te vas a volver gerente de ventas, ¿no? O sea, yo creo que es absurdo que se diga que en una compañía familiar el empresario que construye su empresa con el objetivo de además generar una fuente de empleo para él y para su familia, ¿no? Le digan que su hijo no puede ocupar una posición jerárquica de gerente porque hay una trabajadora más calificada, ¿no? Eso no es el objetivo de la norma, ¿no? O sea, no hay una razón discriminatoria en la causa por la cual ese chico está siendo gerente de ventas, ¿no? Esa persona está siendo gerente de ventas porque es el propietario de la compañía o el futuro propietario de la compañía, y eso no es discriminación, ¿no? Entonces, los casos que son hostilidad son aquellos en los que hay una razón discriminatoria para negarle normalmente a una mujer el ascenso en un proceso competitivo al interior de la empresa. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? Eso es netamente facultad directriz. ¿Perdón? Facultad directriz el que nombre el dueño de la empresa a su hijo como... Sí, claro. O sea, mientras no... O sea, yo el ejercicio de mi facultad directriz tampoco es irrestricto, ¿no? O sea, nosotros cuando nos comportamos entre privados en el mundo, estamos obligados a respetar los derechos fundamentales, ¿no? O sea, igual es como cuando el dueño de una discoteca no deja entrar a una persona que tiene determinado color de piel. No puede hacer eso, porque eso es discriminación, ¿no? Entonces hay que respetar los derechos fundamentales de las personas. Igual pasa en la relación laboral. Cuando yo ejerzo mi facultad de dirección, ese ejercicio de la facultad de dirección no puede hacerse de manera discriminatoria. Entonces yo no puedo elegir a Juan porque es hombre por encima de María porque es mujer, o sea, específicamente por esa razón, ¿no? Porque en ese caso estoy afectando el principio de igualdad. Pero sí puedo elegir, siendo yo el dueño de la compañía, puedo elegir a mi hijo, porque yo no lo estoy eligiendo sobre María porque él es hombre, lo estoy eligiendo porque es mi hijo y porque yo soy el dueño de este sitio y yo quiero que algún día ese chico sea gerente general, ¿no? Entonces no hay una razón discriminatoria detrás de la decisión, ¿ok? Ya. La siguiente medida colateral o obligación complementaria es que las empresas, se ha prohibido a las empresas solicitar a las postulantes que se realicen pruebas de embarazo, ¿no? Y era un poco lo que comentábamos hace un rato, ¿no? Eso inclusive para supuestos en los cuales el trabajo para el que la trabajadora esté postulando sea un trabajo riesgoso, ¿no? Si es que se trata de un trabajo riesgoso, la trabajadora la postulante tiene que ser informada de los riesgos del trabajo y preguntada sobre si se quiere hacer la prueba de embarazo. Y si se hace, incluso si la trabajadora acepta hacerse la prueba de embarazo, esa prueba no puede ser tomada en cuenta al momento de tomar la decisión de contratación, ¿no? O sea, ahora, si la trabajadora se hace la prueba, ¿cómo podemos saber a ciencia cierta que no se le dio el puesto de trabajo por esa razón? Ahí hay un problema probatorio súper complicado, ¿no? Puede pasar que, por ejemplo, porque cuando entras a una empresa
tienes que dar el examen de salud de acuerdo al puesto de trabajo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, en mi empresa nunca ha pasado, porque sí ha pasado cuando las personas dan su examen y tienen alguna observación, Ajá. nos mandan diciendo que esta persona se acerca a hacer interconsulta para que pueda pasar, ¿no? Ujú. Pero a veces puede pasar porque hay muchas mujeres que postulan y saben que van a hacer examen médico y entonces de repente no dijeron nada y de repente dicen en el examen médico que sí tienen un embarazo, ¿no? O sea, nunca he visto ese caso, pero podría pasar. Es que no se les puede hacer la prueba de embarazo. es No, o sea, el ilegal. examen médico hay un examen médico ocupacional que cada empresa hace, ¿no? Que no es la prueba, sino que te toman todo un tema completo, ¿no? Ujú. Esta persona de repente por temor no lo dijo, porque es lo que normalmente pasa con las mujeres que por temor no pueden decir nada y cuando se dan que tienen un examen médico integral de repente lo puedan decir, no sé. Sí, Entonces, pero no tengo idea, ¿no? O sea, en ese caso el médico ocupacional no debería informar a la empresa de la situación de embarazo. Ah, ya, Pero, entiendo. Porque por no ejemplo, es- ¿no? Si la empresa va a solicitar rayos X y cuando el médico ocupacional de la Ah, empresa vea no pregunta, se ¿no? hizo el rayo X y por qué, y entonces puede ser por sospecha de embarazo, entonces ahí puede decir, bueno, vamos a descalificarlo porque, o sea, eso no lo puede probar ella, Ujú. pero ella quedaría en la empresa la Sí. justificación de si lo hizo por O sea, ella. digamos que está la norma, o sea, hay varios problemas prácticos de aplicación, ¿no? Para empezar, la gente que hace la prueba de embarazo clandestina igual le da el resultado a la empresa, eso no va a dejar de existir porque ahí está esta norma, ¿no? Es una mala práctica, pero está ahí, ¿no? Pero bueno, ahí está a disposición de empresas, si la empresa lo hace, se va a imponer una sanción y vamos a ver, pues, ¿no? Si es que eventualmente hay algunas empresas sancionadas por este tipo de prácticas. ¿Ya? Doctora, Sí. y todas estas normas complementarias que hemos estado viendo, ¿tienen su aplicación cuando se encuentra una trabajadora mujer, la presencia de una mujer? ¿Esto más bien está creando un desincentivo para las empresas para contratar a las mujeres? Si le crea más carga para ellos en temas como sanciones, de renovación de contrato, ¿no es más bien un desincentivo para ellos? Sí, bueno, eso se puede decir sobre todas las normas que establecen sistemas de protección a la maternidad, ¿no? Como por ejemplo la que establece la hora de lactancia o la que establece la obligación de tener un lactario si es que tengo más de 20 mujeres en edad fértil, ¿no? Entonces ahí no solamente voy a contratar 19 mujeres, porque si ya contrato 20 ya tengo obligación de poner un lactario, ¿no? Sí, ¿no? Pero creo que hay que tener en cuenta, ¿no? Que cada vez más las empresas son conscientes de que excluir a las mujeres de la fuerza laboral hace que pierdan una fuente de talento importante, ¿no? Porque finalmente las mujeres son el 50% de la población y también son trabajadores talentosos, ¿no? Y entonces perdiendo limitándote a reclutar solamente hombres, ¿no? Te estás restringiendo respecto de dónde puedes encontrar talento, ¿no? Creo que ese es un primer problema. Y segundo, que bueno, hay estudios que demuestran que las empresas que tienen fuerzas de trabajo diversas tienen mejores resultados económicos, ¿no? Y sobre todo cuando se trata de empresas que tienen más mujeres en posiciones de dirección, ¿no? O sea, la diversidad de la fuerza laboral hace que a la empresa le vaya económicamente mejor, ¿no? Eso dicen los estudios, por lo menos, ¿no? Entonces, sí, por un lado puede ser un desincentivo, pero por otro lado lo que vas a perder si dejas de contratar mujeres en realidad es mucho más, ¿no? Y es por eso que las corporaciones grandes tienen esos planes de inclusión y diversificación, ¿no? Sí, y cada que vez siguen más. siendo grandes y poderosos. Sí, cada vez más hay más grandes empresas, ¿no? Corporaciones, grupos económicos comprometidos con implementar programas de diversidad dentro de sus compañías y que inclusive tienen programas como los que yo les mencionaba hace un momento, ¿no? Para lograr que haya más mujeres en posiciones de liderazgo dentro de la empresa y restringir la brecha salarial vertical, ¿no?
Ya. La siguiente medida complementaria o obligación complementaria es que los empleadores deben garantizar un clima laboral de respeto en el que se pueda conciliar la vida personal, familiar y laboral. Y esto es como que muy etéreo, ¿no? O sea, ¿cómo garantiza un clima laboral? La norma, el reglamento hace referencia a una guía que aprobó el Ministerio de Trabajo de conciliación de la vida laboral y la vida familiar, pero que nuevamente es una guía de buenas prácticas, ¿no? Que establece, por ejemplo, que es una buena práctica que dentro de la empresa se tenga un horario flexible o que haya un horario de verano o estas cuponeras de beneficios, ¿no? A veces, no sé, nosotros, por ejemplo, en el estudio tenemos unas cuponeras de horas libres para el personal administrativo, ¿no? Entonces tienes no sé cuántas horas libres por semestre, entonces que puedes usar tu cupón cuando lo necesitas, ¿no? O ahí tengo clientes que tienen menús de beneficios, ¿no? Y yo te ofrezco este menú, de este menú puedes elegir 3 o puedes elegir 2, ¿no? Entonces hay, no sé, pues seguro privado, vales de alimentos, asignación escolar, no sé, ¿no? 4 o 5 cosas más, y el trabajador puede elegir las que le parezcan mejor, ¿no? Las que se adapten más a sus necesidades, ¿no? Porque si yo no tengo hijos, a mí no me interesa tener una asignación escolar, no habría de más manera que me la paguen. Entonces, bueno, estas son algunas prácticas que se pueden adoptar, y una cosa importante de esta disposición es que, como les mencionaba, aquí se señala en la ley que para lograr un clima laboral adecuado con respeto de la dignidad de los trabajadores, la empresa tiene que tener una política apropiada de prevención y sanción del hostigamiento sexual, ¿no? Entonces, por esa razón es que el día de mañana vamos a detenernos a tratar el tema de la regulación de la prevención y sanción del hostigamiento sexual en el Perú. Luego se ha establecido que el padre trabajador tiene derecho a salir de vacaciones una vez que concluya la licencia por paternidad, que es el mismo derecho que tiene la madre trabajadora a salir de vacaciones una vez que acabe la licencia por maternidad. Acuérdense que las vacaciones de los trabajadores no las pueden tomar cuando quieran, sino tienen que tener siempre autorización de la empresa. O sea, un trabajador no puede decir me voy de vacaciones e irse, ¿no? Sino que tiene que esperar a que la empresa le autorice. Eso es la regla general, salvo el caso de la madre que da a luz y acaba su descanso por maternidad, y hoy día del padre que tiene su licencia por paternidad, ¿no? Esos son los 2 únicos casos en los que el trabajador puede decir me voy de vacaciones y la empresa le dice no. En el Perú no es obligatorio, ¿no? Pero lo que la norma dice es, si tú tienes un presupuesto de capacitación, si tú vas a darles capacitaciones a tus trabajadores, entonces la manera en la que elijas quién se va a beneficiar de esa capacitación no puede ser discriminatoria, ¿ya? Y ahí nuevamente, ¿no? O sea, tenemos el caso de Juan y María, 2 jóvenes trabajadores que tienen muy buenas perspectivas dentro de la empresa, pero los 2 tienen 30 años, pero yo decido capacitar a Juan porque no estoy segura si María, que se va a casar el próximo año, después de que se case, de repente no se queda trabajando en la empresa, entonces ¿para qué voy a invertir en su capacitación? ¿No? Entonces esa es una razón discriminatoria para hacer la diferencia, ¿no? Yo puedo pagar la capacitación a Juan porque Juan tiene un mejor puntaje de su evaluación, porque Juan es más antiguo, porque la capacitación está más ligada a lo que él hace que a lo que ella hace, no sé, ¿no? Pero no puedo hacer la diferenciación basada simplemente en el género, ¿ya? Y esto nuevamente tiene como propósito permitir o fomentar que las mujeres
asciendan más en la jerarquía de las empresas y se limite la brecha salarial vertical, ¿no? Porque muchas veces quien recibe esas oportunidades de capacitación es la persona que luego va a ser el mejor candidato para una promoción, ¿no? Entonces, ir escalando en la estructura de la empresa a veces está ligado a recibir esas oportunidades de capacitación. ¿Okay? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿No hay obligación de capacitar en esta materia en igualdad? No hay obligación de capacitar en esta materia. Las únicas obligaciones de capacitación que hay en la ley son las capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo, que además hay unas capacitaciones especiales para los miembros del comité, ¿no? Y las otras que son para todos los trabajadores. Y finalmente, la obligación de capacitar en materia de hostigamiento sexual. Esas son las únicas capacitaciones que legalmente son obligatorias. Lavado de activos también creo que va a ser obligatorio. Bueno, pero eso es dependiendo de la actividad económica a la que se dedique la empresa, ¿no? Sí, es verdad. Ya. Un poco para cerrar la sesión de hoy día, ¿no? ¿Por qué, además de que existe una ley, ¿no?, que podría motivarme a mí como empresa a implementar una política interna sobre igualdad remunerativa, ¿no? Bueno, los estudios demuestran que tener una política de igualdad remunerativa mejora los índices de retención de los trabajadores, así como el rendimiento, ¿no? Si el trabajador sabe que la empresa lo está tratando de una manera justa y la empresa es transparente respecto de la forma en la que remunera a sus trabajadores, probablemente tenga un mayor compromiso y por lo tanto una mayor permanencia y un mejor rendimiento, ¿no? La equidad salarial implica menos disputas y permite una negociación colectiva eficaz, ¿no?, o más eficaz, dependiendo de qué tan buena sea la relación que uno tiene con el sindicato también, ¿no? Porque si tengo un sindicato con el que la relación está muy deteriorada y simplemente vamos al choque, esto tampoco va a mejorar mucho el tema, ¿no? Va a ver que es otro tipo de trabajo el que se tiene que hacer en ese caso. Pero si la relación con mi sindicato yo logro que sea una relación constructiva, tener una política salarial transparente en el que la gente nuevamente sienta que es tratada de manera justa y equitativa, también va a permitir que la negociación fluya de una mejor manera. En ese sentido, como regla general, mejora el entorno de trabajo y obviamente disminuye la conflictividad, ¿no? Si mis trabajadores sienten o creen que están siendo tratados de manera equitativa y justa, entonces es improbable que yo tenga demandas o denuncias en SUNAFIL porque no cumplo con el principio de igualdad. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Entiende que las infracciones, por no tener las obligaciones, debería ser más grave, se debería sancionarse más que no tenerlas, en términos materiales, si es que igual hay un incumplimiento de los hechos, hay una infracción de la igualdad salarial. O sea, debería ser, digo porque no creo que no se modificó el reglamento de infracciones o la tabla, ¿no? Se debe estar comprendida en una infracción general. Mañana vamos a ver esto. ¿Alguien más? Ok, bueno, con eso terminamos la sesión del día de hoy.